buenas tardes, queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos. Este es su programa Entre Sombras. Mi nombre es Patricia Ramírez y voy a estarlos acompañando los próximos 30 minutos. El día de hoy tenemos para usted un programa súper especial. Nos hemos dirigido a diferentes lugares de nuestro país para traerle a usted las historias más impresionantes. ¿Ha escuchado usted acerca de la famosísima historia del Chiru Chiru? Así es. Nos trasladamos hasta la ciudad de Oruro para traerle a usted esta historia. ¿Alguna vez has escuchado la historia de la chulita condenada? Para esto nos fuimos hasta Iquili, hasta un lugar llamado Lagarpampa. Desde ahí hemos traído para ti esta fascinante historia. Y también acá en nuestro departamento nos hemos ido al Cementerio General de la ciudad de Cochabamba. Ahí hay una historia increíble, la de la novia que camina en las noches en el cementerio. Esta y muchas más para ti. Así que no te muevas de tu asiento, que empezamos. Y bien amigos, ahora comenzamos. Para nuestra primera historia nos trasladamos hasta la ciudad de Oruro, donde se cuentan leyendas fantásticas, pero una de las más famosas es la del Chiru Chiru. Y estoy segura que tú alguna vez has escuchado acerca de este personaje. El Chiru Chiru no solamente es la historia de un joven, cuenta también tradición, cultura, religión. Cuenta quiénes somos. Así que atento, que esta es la historia del Chiru Chiru. ¿Cómo nace la leyenda del Chiru Chiru acá en Oruro? Se tiene noticias del Chiru Chiru por su devoción a la Virgen del Socavón. Es decir, la última casita hacia este lado oeste de la ciudad era justamente un pequeño solario que se encontraba a los pies del cerro Pie de Gallo. Entonces se tenía noticias por las noches de que había asaltos y anoticiados de esto, una noche deciden agarrar a este ladrón conocido como Chiru Chiru y un tiempo desaparece hasta que lo encuentran justamente en un socavón aquí al pie del Cerro de Gallo, delante de la imagen y con un cirio encendido. Y es a partir de esa fecha las primeras noticias que se tiene acerca de la existencia de la imagen de nuestra mamita Candelaria, que está acá. Después se ha ido reconstruyendo la vida de este personaje de antaño. Entonces él salía por las noches a robar a los que vivían en la ciudad y todo lo que robaba entonces se lo colocaba a los que tenían menos, ¿no? ¿Cuál es la opinión de la iglesia con respecto a este personaje? Es un personaje interesante, es parecido a muchas leyendas en otras partes. Por ejemplo, le podemos asemejar a la de Robin Hood, ¿no? Roba a los que tienen, a los pudientes, y reparte a los que no tienen, ¿no? Es un personaje que ha quedado en eso nada más. Su travesía, sus travesuras se han quedado cuando él ha perdido la vida, cuando lo han encontrado ahí sin vida en un socavón, ¿no? ¿Actualmente se hace algún tipo de ofrendas o ceremonias para este personaje? Lamentablemente ha quedado en el olvido y en el recuerdo y parte de las leyendas, no nada más de esta ciudad, pero yo creo que los datos que tenemos de él han dado para que se pueda investigar un poquito más acerca del origen de la fe en la Virgen María, sobre todo nuestra mamita Candelaria, ¿no? Sobre todo en la imagen, ¿no? Da la importancia porque es una imagen que se encontraba prácticamente en un solario antiguo, es una técnica que está prácticamente yeso y óleo, es decir, estamos hablando de 1500, principios del 1600. La leyenda del Chiru Chiru es otra de las historias que se conoce y que dieron origen al Carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Se conoce que por 1780 habitaban en los parajes abandonados del cerro Pie de Gallo un joven cuyo aspecto infundía miedo en los habitantes de la villa de San Felipe de Austria. Principalmente los ricos potentados de la época
quienes lo veían como una amenaza debido a su forma, ya que estaba acostumbrado a cometer sus fechorías solo en ese círculo social. Los botines que obtenía de sus acciones eran repartidos a las personas de pocos recursos y en situaciones de calle, habitantes de la villa. El chiruchiru. Lo llamaban por el aspecto de su cabello, que lo tenía desordenado y cuya apariencia era similar al de un nido de un pajarillo, que era conocido con ese nombre. Un día el ladrón desapareció de la vista de los habitantes de la villa, y todos se preguntaron el motivo de su ausencia, hasta que investigando se supo que el chiruchiru fue herido mientras cometía una de sus fechorías, con una puñalada en el corazón que le acertó un viajero cuando intentaba defenderse. El muchacho chiruchiru escapó pese a la herida sin ser alcanzado por el viajero. Llegó hasta su guarida, donde se alojó, y allí agonizó hasta su muerte, sin antes invocar a su benefactora, la Virgen del Socavón, quien la cuidó hasta el último segundo de su vida. Tiempos después, unos mineros que iban por los parajes del cerro Pie de Gallo encontraron el cadáver del chiruchiru, pero su asombro fue mayor cuando encima del lecho del difunto hallaron una imagen que era la de la Virgen del Socavón. Todos los mineros, sorprendidos del hecho, decidieron nombrar el cerro Pie de Gallo como el Socavón de la Virgen, nombre que hasta la fecha se mantiene. Asimismo, por esa aparición divina, decidieron que cada sábado de carnaval se bailaría en su honor, disfrazados de diablos, y que se comunique el acontecimiento a todos los centros mineros cercanos a la villa para festejar el acontecimiento año tras año. Fantásticas las historias que tenemos para ti el día de hoy, ¿no es cierto? Pero ahora nos vamos a una pequeña tanda publicitaria y ya volvemos. Por favor, no te muevas. Esto es Entre Sombras. Y bien, queridos amigos, muchísimas gracias por continuar junto a nosotros. Para la siguiente historia nos trasladamos hasta Lagarpampa, en la localidad de Iquique. Para ustedes, la historia de la Cholita Condenada. La historia de la Cholita Condenada se desarrolla en la localidad de Lagarpampa, un lugar aledaño al municipio de Iquique. Víctima de esta aparición es don Julio, entre los años 2003 y 2004. Don Julio tenía grandes terrenos donde producía frutas, especialmente naranjas. Un día cosecha sus naranjas y las sube a su taxi con la intención de llevarlas a Iquique para venderlas. Esa noche parte de su localidad cerca de las 7:30 de la noche. Después de haber recorrido un buen trecho, cerca de la localidad de Agramal, ve a una cholita intentando hacerlo parar. Don Julio, pensando que es una lugareña más, decide recogerla. Después de minutos, ella empieza a molestarlo, con la intención de acosarlo, pero don Julio no da lugar a nada. Pasando el sitio de Tunaspampa, ya muy cerca de subir a un cerro, la cholita decide bajarse. Don Julio se sorprende y le indica que en ese lugar no hay nada. ¿Para qué se bajaría ahí?, se pregunta. Pero la cholita insiste en bajarse. Ya a punto de partir, don Julio le pide
que le pague el pasaje, pero ella se niega rotundamente. En ese instante don Julio pide que por lo menos le deje ver su rostro, con la intención de reconocerla otro día y cobrarle. Entonces, al alumbrarle con la linterna, puede ver un rostro deshecho y putrefacto. Él, muy asustado, pisa el acelerador sin volver atrás, llegando a otro pueblito muy pequeño. Desesperado, empieza a golpear puertas. Una de esas familias respondió a su llamado y no comprendía qué es lo que había sucedido. Don Julio se había perdido de la vista de sus familiares por varios días, hasta que al final lo hallaron en la casa que lo acogió, atemorizado en un rincón de una habitación. Sus familiares recurrieron a la ayuda de curanderos para sanarlo. Ellos indicaban que don Julio había sido poseído por un demonio y que necesitaba tratamiento. Con el paso del tiempo, sanó completamente. Pasayeta, entonces pasayeta, entonces caballos ni a veces ni mando, cargamos otra juros ni, ya manjar ya no más en la línea, vamos con ni. Que gus para vamos a pintar la calle manes cachai de guaycuchas kan ni baka kita son, gulu kita selawan. Ya. Janda tiempo ya kan ni bawa maki son sudah kan ni. Tengo para la chinga pum bailar na ya pum dribble. Pero con manjares para na lugar ajena nada guardarme la psiquiatra pum tu cuí macha man vez. Soy el hijo de don Julio y yo era pequeño y según que recuerdo que mi papá, una chavita había aparecido con gusanos en su cara y mi papá se había entrado de susto a una casa y después de esa casa el demonio también se entró y a mi papá le sacaron con vampiros y atires. Y bien amigos, para nuestra siguiente historia nos trasladamos hasta el Cementerio General de Cochabamba, donde nuestro equipo pudo evidenciar que realmente existe una novia que camina entre los pasillos del cementerio. Por favor, acompáñenos y veamos esta impresionante historia. En la ciudad de Cochabamba, una pareja de jóvenes deciden unir sus vidas con la bendición de Dios en el santo matrimonio. Ambos se encuentran bendecidos, sin embargo, en el esposo recién casado invade el machismo, un poder autoritario. Después de la boda, más tarde, el ambiente se pone violento, empieza la discusión y descontrol. En un movimiento brutal por parte del esposo sucede una tragedia. Ella es vilmente golpeada hacia la pared y fallece. Sus restos fueron trasladados al Cementerio General de Cochabamba desde hace varios años atrás y actualmente, según algunas personas que vieron este acontecimiento, acerca de una novia vestida en el cementerio, quien vaga dentro del cementerio, algunas veces llora, pasa como una ráfaga de sombras alrededor del nicho que fue sepultado. Bueno, en las noches más que todo nosotros cuando entramos con mis compañeros a trabajar y a vigilar, ¿no? Como somos porteros nocturnos, a caminar, más que todo no pasa nada, digamos, a medianoche, pero sí existen estas actividades en el
porque estábamos caminando y al ir con mis compañeros, una vez por ejemplo a mi compañero le ha aparecido una sombra y de ese modo nosotros no caminamos ya solitos. Y a lo que me han preguntado entonces, ¿existe este tipo de eventos? Estamos caminando y se ha pasado de la Ñara por el sector de allá, donde están los beneméritos más que todo, un poquito más hasta el ladito. Ha pasado de que hemos visto una sombra. Primero se ha escuchado medio que llorar. Nosotros con mi otro compañero que ahorita está descansando, hemos pensado de que era una señora o una borracha, porque borrachitos igual entran pues, aquí adentro. Entonces hemos pensado o haya pasado algo con lo que es nivel de inseguridad, ratos pasa. Entonces hemos ido, pero no había nada. Entonces, pero ya entonces ya se trasladaba, era como si estuviera corriendo así. Entonces le hemos seguido siempre hoy y no había. Hasta que mi otro compañero dice, por allá debe estar, dicen. Y de lejos nomás ya hemos visto una medio que sombra, pero medio que no era tan blanca, pero medio plomo más o menos. Así medio que estaba arrastrando algo. Y con mi compañero lo único que hemos hecho es, nos hemos escapado pues, al cuartito donde nosotros tenemos. Y ahí nos hemos ido a ocultar porque no habíamos visto estas cosas, sí habíamos escuchado, digamos, que hay, pero todo el tiempo que estaba de sereno, no he visto esas cosas hasta ese día. Desde ese día ya andamos entre 2 o 3, ya uno solito ya no sale a vigilar porque ya da miedo. O cualquier cosa nos puede pasar, dicen, ¿no? Que cuando te choques con un arma, entonces te puedes volver loco, o si no te puede llevar, entonces cositas prevenimos, pero existe esas, ahora le denominan, creo, lo han nombrado la novia, sí, el velo de la novia, creo, algo por así, pero... Y bien, queridos amigos, antes de continuar con más de nuestro programa, nos vamos a una pequeña tanda publicitaria y volvemos. Sin antes recordarte, obviamente, que puedes visitarnos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Entre Sombras. Ya volvemos. Y bien, tenemos una yapita para ti el día de hoy. Para esto nos vamos hasta la ciudad de La Paz, para darte a conocer la historia del Hospital de Clínicas, en donde hay diferentes apariciones. Interesante. Por favor, no te muevas, que estoy segura que esta historia te va a encantar. Según los expertos, la actividad paranormal está presente en las festividades de Todos Santos y Halloween. Es por esta razón que decidimos visitar el Hospital de Clínicas, que tiene más de 100 años de antigüedad, donde se cuentan historias sobre apariciones, fantasmas. ¿Quieren conocerla? Acompáñenme. El hospital fue construido entre los años 1912 a 1920 en la zona antes conocida como el Valle de los Muertos, porque según se dice, esto antes era un cementerio. A veces se cruzan, a veces con mandil blanco, a veces se cruzan. Y entonces no hay algunas personas entran y entonces vengo, no hay vacío. Sí, seguramente alguien debe andar ahí adentro, fantasmas, algo debe andar. ¿Que alguna vez han visto que había alguna enfermera sin cabeza? Así? ¿Por dónde generalmente se la ve? Por los pasillos. En un principio, este hospital fue administrado por las monjitas del convento Santa Ana. Sin embargo, según el testimonio de quienes trabajan en este nosocomio, el espíritu de una de ellas aún camina por este sector de la gruta. Aquí más antes manejaban las monjitas, que cuidaban jardines, todo cuidaban entonces. Aquí el jardín era más bonito. En el pabellón Italia, donde funciona la unidad de cardiología y nefrología, pacientes y personal de salud coinciden en haber visto apariciones semejantes a ángeles. Al pasar percibe que hay ángeles saltando, unos niños saltando,
sobre las camas. Uno vuelve a mirar, dice que no hay. Bueno, también cuentan los pacientes, dice, por favor, cierre la ventana porque ese señor me está mirando. ¿Por qué me está mirando ese señor de blanco? Usted ve y no hay nada. En algún momento ha sucedido con frecuencia en la 12, que siempre veían, pero algo veían. Entonces ellos prevén, va a fallecer así. Otro de los pabellones donde se dice que existe gran actividad paranormal es este, el pabellón de la unidad de neurología. Dormíamos, ¿no? Yo y la licenciada, y había un momento en que pareciera que entra alguien. No podía ni por lo menos decirle, dicen alguien. La licenciada decía, no mires allá. Ahí hay una chica que se para y te mira. Y bien amigos, esas han sido las historias que teníamos para ti el día de hoy. Esperamos las hayas disfrutado y hayas conocido muchísimo más acerca de nuestros mitos y leyendas. No puedo irme sin recordarte que puedes visitarnos en nuestra página de Facebook. Búscanos como Entre Sombras. Y por favor no dudes en escribirnos, que nos encanta leer todos los mensajes que tienes para nosotros. Esto ha sido todo por hoy. Por favor, no te olvides acompañarnos en nuestro siguiente programa. Hasta luego, esto es Entre Sombras.